Esto puede sonar extraño a primera vista, pero muchas personas se sienten cansadas, ansiosas y perdidas no por falta de esfuerzo, fe o capacidad, sino porque, sin darse cuenta, han puesto a Dios en segundo, tercero o último lugar. Sé que es provocador decirlo. Pero la verdad es que intentar organizar la vida sin poner a Dios primero es como intentar construir una casa empezando por el tejado. Desde fuera, todo parece estar bien, pero por dentro, poco a poco, todo empieza a derrumbarse. La mayoría cree que necesita arreglar su vida primero antes de buscar a Dios. Resolver problemas, pagar cuentas, controlar las emociones, y solo entonces pensar en la espiritualidad. Pero el mensaje de Dios apunta exactamente en la dirección opuesta. Cuando una persona decide confiar en Dios antes de comprenderlo todo, algo empieza a cambiar desde dentro. La mente se calma, el corazón encuentra paz interior y el caos empieza a perder su poder, incluso si las circunstancias aún no han cambiado. Y aquí está la parte que casi nadie te explica. Cuando decides alinear tu vida con la voluntad de Dios, no solo se transforma el aspecto espiritual. Hay un cambio de vida real y práctico que afecta tus decisiones, relaciones, emociones e incluso tu forma de afrontar el futuro. Surge la esperanza donde antes había miedo, la claridad donde había confusión y una profunda sensación de ser guiado por algo mayor. La pregunta es, ¿qué comienza a suceder exactamente cuando Dios ocupa el primer lugar? Cuando Jesús enseña que poner a Dios primero hace que todo lo demás encaje, no habla de una teoría hermosa, sino de un orden práctico de vida. Cuando el mensaje de Dios ocupa el centro, ocurre algo curioso, la mente se calma, el corazón encuentra paz interior y las áreas de la vida comienzan a alinearse casi sin esfuerzo. No es magia, es la voluntad de Dios poniendo orden donde antes había confusión. Es como ordenar la casa empezando por los cimientos, no por la decoración. En la práctica, esto lo cambia todo. Una persona que decide confiar en Dios antes de tomar decisiones financieras, por ejemplo, comienza a actuar con más prudencia, menos impulso y más sabiduría. Comienza el día con una oración sencilla, incluso corta, y percibe la presencia de Dios guiando pequeñas decisiones, como una conversación difícil en el trabajo o un gasto que puede esperar. Este cambio de vida no ocurre de la noche a la mañana, sino que se construye en silencio, con constancia e intención. Con el tiempo, surge una transformación espiritual casi inevitable. Al entregarse a Dios y aprender a caminar con Él, una persona descubre un nuevo propósito en la vida, más ligero y con menos ansiedad. La esperanza deja de ser algo distante y se convierte en una experiencia cotidiana, sostenida por una verdadera renovación interior. Y es precisamente en este punto que muchos se dan cuenta, quizás buscar a Dios solo después de los problemas nunca ha sido el mejor camino. Hay un hábito silencioso que muchas personas llevan sin darse cuenta, intentar resolver todo solas primero y solo entonces acordarse de Dios. Es casi automático. Cuando surge un problema, la mente se acelera, el corazón se tensa y la persona intenta controlar cada detalle, como si eso le garantizara seguridad. Pero, curiosamente, cuando deciden poner a Dios primero, algo cambia en la raíz del proceso. El mensaje de Dios empieza a llegar antes de la prisa, aportando claridad donde antes había confusión. Buscar a Dios antes que a los problemas no significa ignorar la realidad, sino elegir un punto de partida más sabio. En lugar de reaccionar impulsivamente, la persona hace una pausa, reza una oración sencilla y pide guía divina antes de actuar. Podría ser antes de responder un correo electrónico difícil, antes de aceptar una propuesta o incluso antes de una conversación familiar delicada. Este pequeño gesto de confianza en Dios evita tomar decisiones precipitadas y promueve un verdadero cambio de vida. Con el tiempo, este hábito genera una profunda paz interior. Una persona comienza a comprender que no camina sola, que la presencia de Dios aparece no solo en tiempos de crisis, sino también al prevenir errores. Al entregarse a Dios diariamente, experimenta una transformación espiritual que fortalece la esperanza y redefine el propósito de su vida. Y cuando esto se vuelve natural, surge una pregunta inevitable: ¿cómo aprender a confiar en esta confianza sin perder la responsabilidad de actuar? Muchas personas confunden confiar en Dios con cruzarse de brazos y esperar a que todo se resuelva solo, pero no es así. Poner a Dios primero es una postura activa, no pasiva. La persona continúa trabajando, estudiando, planificando y haciendo su parte, pero con el corazón anclado en el mensaje de Dios, sabiendo que algo mayor guía el proceso. Este descanso interior no proviene de la ausencia de problemas,
sino de la certeza de estar alineado con la voluntad de Dios. En la práctica, esto cambia la forma en que uno enfrenta la presión de la vida diaria. Quien confía aprende a hacer lo que está a su alcance y a soltar lo que no puede controlar. En lugar de pasar las noches preocupándose, elige una oración antes de dormir. En lugar de reaccionar con irritación, respira hondo y recuerda la presencia de Dios. Esta actitud genera paz interior y promueve una verdadera renovación interior, porque el peso no recae completamente sobre los propios hombros. Con el tiempo, esta confianza activa fortalece el espíritu y redefine las prioridades. Al entregarse a Dios y caminar con Él constantemente, una persona comienza a ver los desafíos como parte del crecimiento, no como un castigo. La transformación espiritual ocurre casi silenciosamente, pero es profunda, brindando esperanza y redefiniendo el propósito de la vida. Y cuando esta confianza comienza a madurar, surge con naturalidad el deseo de escuchar más antes de actuar, como quien aprende a consultar una brújula antes de elegir un camino. Existe una sabiduría antigua, casi olvidada, que dice que escuchar bien es más valioso que actuar con rapidez. Cuando alguien decide poner a Dios en primer lugar, aprende que no todas las decisiones deben ser inmediatas. El mensaje de Dios suele llegar con claridad cuando hay silencio interior, no cuando la mente está en modo de urgencia. Escuchar a Dios antes de actuar evita atajos peligrosos y alinea cada paso con la voluntad de Dios, aportando mayor seguridad al camino. En la vida práctica, esto marca una gran diferencia. Antes de tomar una decisión importante, como cambiar de trabajo, comenzar una relación o comprometerse financieramente, quien busca la guía divina decide hacer una pausa. Ofrece una oración sincera, lee un pasaje de Proverbios o del Evangelio y observa si hay paz interior o inquietud en su corazón. Este discernimiento simple pero profundo protege contra errores que costarían tiempo, energía y tranquilidad emocional. Con el tiempo, este hábito fortalece la sensibilidad espiritual. Al confiar en Dios y caminar con Él, una persona comienza a reconocer señales, confirmaciones e incluso sutiles advertencias de la presencia de Dios en la vida diaria. Esta práctica genera transformación espiritual, nutre la esperanza y produce un verdadero cambio de vida. Y cuando escuchar se convierte en una prioridad, surge naturalmente una poderosa protección. Nada comienza a ocupar el lugar que solo Dios debería tener. Cuando alguien decide poner a Dios en primer lugar, automáticamente crea una barrera saludable contra la idolatría disfrazada de la vida cotidiana. Los ídolos no siempre se presentan como algo malo, a menudo se disfrazan de exceso de trabajo, dinero, estatus o incluso seres queridos. El mensaje de Dios es claro al mostrar que todo tiene su lugar, pero nada puede ocupar el centro que solo le pertenece a Él. Esta alineación protege el corazón y mantiene la paz interior incluso en momentos de gran presión externa. En la práctica, esto requiere atención y honestidad con uno mismo. Por ejemplo, cuando el trabajo empieza a robar tiempo para el descanso, la familia y la oración, quizás sea momento de revisar las prioridades. Lo mismo aplica al dinero, es una herramienta útil, pero un pésimo amo. Quienes aprenden a confiar en Dios comprenden que la provisión no proviene solo del esfuerzo humano, sino de la voluntad de Dios, quien sabe exactamente qué necesita cada persona y cuándo lo necesita. Este cuidado diario genera una profunda transformación espiritual. Al entregarse a Dios y caminar conscientemente con Él, la persona comienza a vivir con más ligereza y menos apego. La presencia de Dios llena el espacio que antes ocupaban la ansiedad y la comparación, brindando esperanza, renovación interior y claridad de propósito en la vida. Y cuando nada reemplaza a Dios en el corazón, se hace más fácil comprender cómo Él cuida cada detalle de la provisión. Cuando Jesús habla de buscar primero el reino, hace una promesa directa y certera: todo lo necesario será añadido. No hay ambigüedad en esto. Poner a Dios en primer lugar no es una apuesta arriesgada, es una decisión basada en la fidelidad divina. El mensaje de Dios no apunta a la escasez, sino a confiar en un Padre que conoce cada necesidad incluso antes de que se verbalice. Esta comprensión cambia la forma en que una persona lidia con las expectativas y las frustraciones. En la práctica, esto significa aprender a esperar sin ansiedad. Quienes deciden confiar en Dios comprenden que la provisión no sigue el ritmo de la prisa humana, sino el tiempo perfecto de la voluntad de Dios. A veces, lo que llega no es exactamente lo que se pidió, pero es lo que sustenta la paz interior y promueve el crecimiento. Un ejemplo sencillo: una puerta que se cierra hoy puede evitar tensiones emocionales o financieras mañana, algo que solo se hace evidente con el tiempo y la madurez espiritual.
Este proceso fortalece la fe y genera una transformación espiritual continua. Al entregarse a Dios y mantener una vida de oración, la persona aprende a reconocer su presencia incluso en las discretas circunstancias de la vida diaria. Esto nutre la esperanza, promueve la renovación interior y alinea el propósito de la vida con algo más grande que los simples logros materiales. Y cuando esta confianza se profundiza, surge una poderosa liberación. La mente comienza a liberarse de las cadenas de la ansiedad. La ansiedad suele surgir cuando una persona intenta llevar sola un peso que nunca debió soportar. Cuando deja de poner a Dios en primer lugar, comienza a depender únicamente de sus propias fuerzas, y esto rápidamente se vuelve agotador. Sin embargo, cuando el mensaje de Dios cobra protagonismo, algo cambia internamente. La mente aprende a desacelerar y el corazón encuentra paz interior incluso cuando el futuro aún parece incierto. No es la ausencia de problemas, es la presencia de la confianza. En la práctica, romper este ciclo comienza con acciones sencillas y constantes. Una oración al despertar, entregando el día en manos de Dios, ya cambia la perspectiva. Otra práctica poderosa es nombrar las preocupaciones ante Él, en lugar de repetirlas mentalmente a lo largo del día. Al confiar en Dios y recordar su presencia en cada detalle, la ansiedad pierde su poder porque el control deja de ser una carga personal y se convierte en una rendición consciente a la voluntad de Dios. Además, caminar en comunidad fortalece la fe. Hablar con personas que también buscan caminar con Dios, escuchar experiencias reales y compartir desafíos brinda liviandad y esperanza. Este ambiente promueve la transformación espiritual, genera renovación interior y refuerza el propósito de la vida. Cuando una persona aprende a entregarse a Dios de esta manera, descubre que la ansiedad ya no tiene por qué marcar el ritmo de sus días, y esto abre espacio para algo aún más profundo, vivir el reino como una prioridad diaria. Buscar a Dios no es algo aislado, es un estilo de vida. Cuando alguien decide poner a Dios en primer lugar, comprende que esta decisión debe repetirse a diario, en pequeñas decisiones y en los hábitos más arraigados. El mensaje de Dios no fue diseñado para visitas ocasionales, sino para vivirlo a diario. Al alinear la rutina con la voluntad de Dios, la persona comienza a percibir una paz interior constante que no depende de las circunstancias externas. En la práctica, esto se traduce en hábitos intencionales. Comenzar el día con una oración, aunque sea breve, crea un punto de referencia para todos los que la siguen. Dedicar unos minutos a leer los evangelios o los salmos ayuda a mantener la mente enfocada en lo que realmente importa. Además, practicar pequeños actos de servicio, escuchar atentamente a alguien, ayudar sin esperar que nada cambie, fortalece la presencia de Dios en la vida diaria y promueve un verdadero cambio de vida. Con el tiempo, estos hábitos moldean el carácter y profundizan la fe. Al confiar en Dios, entregarse a Él y caminar con Él cada día, una persona experimenta una transformación espiritual continua. La esperanza se renueva, el propósito de la vida se aclara y la renovación interior se produce de forma natural. Cuando el reino se convierte en una prioridad constante, algo inevitable surge, nuevas promesas comienzan a manifestarse. Cuando las prioridades están bien establecidas, las bendiciones dejan de ser una búsqueda y se convierten en una consecuencia. Poner a Dios primero no es un intercambio de hago esto para recibir aquello, sino una alineación que genera resultados de forma natural. El mensaje de Dios enseña que cuando el corazón está alineado con la voluntad de Dios, lo que se necesita comienza a llegar sin desesperación, sin comparaciones y sin esa constante sensación de carencia. En la práctica, estas promesas adicionales se manifiestan de diferentes maneras para cada persona. Para algunos, puede ser estabilidad financiera construida con sabiduría. Para otros, oportunidades laborales que se presentan en el momento oportuno o relaciones restauradas. Quienes aprenden a confiar en Dios se dan cuenta de que la provisión no se limita a lo material, incluye paz interior, descanso emocional y claridad mental. Todo esto sucede mientras la persona se mantiene firme en la oración y sensible a la presencia de Dios en la vida diaria. Este proceso profundiza la fe y fortalece el espíritu. Al entregarse a Dios y caminar con Él, la persona experimenta una transformación espiritual que sostiene la esperanza incluso cuando no todo está completo. La renovación interior se hace evidente, y el propósito de la vida cobra más sentido, menos prisa y más confianza. Y cuando estas añadiduras empiezan a manifestarse, surge una invitación aún mayor: vivir práctica y conscientemente conforme a la justicia de Dios. Vivir conforme a la justicia de Dios no se trata de perfección, sino de dirección.
Cuando alguien decide poner a Dios en primer lugar, comienza a comprender que la justicia no es rigidez, sino alineamiento diario con el mensaje de Dios. Es elegir hacer lo correcto incluso cuando nadie nos ve, confiando en que la voluntad de Dios siempre produce mejores resultados que los atajos fáciles. Esta actitud brinda paz interior porque elimina el conflicto entre la conciencia y la acción. En la práctica, esto se manifiesta en decisiones sencillas pero profundas. Actuar con honestidad en el trabajo, perdonar cuando sería más fácil guardar rencor y defender lo correcto incluso en las pequeñas situaciones cotidianas. Quienes confían en Dios aprenden a tratar a los demás con misericordia, sabiendo que todos estamos en un proceso. La oración deja de ser solo una petición y se convierte también en una alineación de carácter, manteniendo viva la presencia de Dios en las relaciones. Con el tiempo, este estilo de vida genera una sólida transformación espiritual. Al entregarse a Dios y caminar con Él, una persona experimenta una verdadera transformación vital, sustentada por la renovación interior y la esperanza constante. El propósito de la vida se fortalece, no basado en las apariencias ni en la aprobación externa, sino en la integridad. Y cuando esta rectitud comienza a sentirse natural, se revela algo aún más profundo, los frutos visibles de una vida centrada en Dios. Cuando alguien elige conscientemente poner a Dios primero, los frutos comienzan a aparecer casi sin previo aviso. La vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve más clara. El mensaje de Dios comienza a organizar pensamientos, emociones y decisiones, brindando una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Es como si, poco a poco, todo encontrara su lugar, alineado con la voluntad de Dios. En la práctica, estos frutos se manifiestan en la vida diaria. La persona comienza a lidiar mejor con las frustraciones, responde con más equilibrio y siente menos necesidad de demostrar algo a los demás. Al confiar en Dios, percibe fortaleza emocional donde antes había agotamiento. La oración deja de ser un refugio solo para los días difíciles y se convierte en una conversación constante, fortalecida por la presencia de Dios en cada detalle de la rutina. Con el tiempo, este camino genera una profunda transformación espiritual. Al rendirse a Dios y caminar con Él, el carácter madura, la esperanza se renueva y el propósito de la vida adquiere profundidad eterna. El cambio de vida no es solo externo, proviene de una verdadera renovación interior. Y cuando esos frutos se hacen visibles, surge naturalmente la pregunta, ¿preparando el corazón para algo aún mayor? ¿Dónde empieza todo, después de todo? Ahora mismo, la pregunta más importante no es la que acabas de escuchar, sino ¿qué le dirás? ¿En qué áreas de tu vida sigues siendo el primero? ¿En las decisiones? ¿Cómo gestionas tu tiempo? ¿En tus relaciones? ¿Es un control excesivo? Poner a Dios primero no requiere un cambio radical de actitud, sino una decisión diaria, práctica y consciente. Pequeños pasos, una oración sincera, una decisión alineada con la voluntad de Dios, un momento de silencio para escuchar, inician un verdadero cambio de vida. Reflexiona honestamente. ¿Has intentado resolverlo todo o has aprendido a confiar verdaderamente en Dios? Cuando permites que la presencia de Dios guíe tus pensamientos y acciones, algo poderoso sucede. La ansiedad cede, la paz interior crece y el propósito de la vida cobra mayor significado. Esto no es teoría espiritual, es la transformación espiritual que se experimenta en la vida diaria, el resultado de quienes deciden entregarse a Dios y caminar con Él, incluso sin tener todas las respuestas. Así que, empieza hoy. ¿Qué puedes hacer ahora mismo para experimentar esta renovación interior? ¿Qué hábito necesitas cambiar? ¿Qué decisión necesitas tomar? Escribe en los comentarios, ¿en qué área sabes que Dios te llama a ser el primero? Y si quieres seguir aprendiendo, creciendo y recibiendo la guía divina, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, en la práctica, aprendes a escuchar y a vivir el mensaje de Dios.